Pero vamos al tema del día de hoy. Nuestro tema de hoy es cuando Dios nos quebranta. ¿Por qué dice eso, pastor? Porque tengo que predicarle toda la Biblia. Le tengo que enseñar todo lo que la Escritura nos dice. Y la Biblia habla que Dios también quebranta. No es un tema que uno normalmente quiere hablar. Dios no le quiere decir a alguien, Dios te va a quebrantar. Eso no es algo que uno quiere decir. Pero si está en la Biblia, tenemos que enseñarlo. Hechos 12:6. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces alguien podría decir, ¿para qué voy a querer ser hijo de Dios si todo Dios al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo? Eso ya no me gusta. Mire, la persona que es hoy usted es producto de la disciplina que recibimos cuando éramos niños. Yo le podría hablar de muchas enseñanzas que me dio mi madre, que me dio mi padre cuando era niño. Una de ellas, esta fue de mi papá, porque me pidió que yo metiera una tierra y me dice, y yo le digo, no, eso no se puede hacer. Y me dijo, usted puede y lo va a hacer. Hay cosas que he conversado con mi papá que ni se acuerda. Él no se acuerda que me lo dijo, pero me marcó la vida. Y eso fue una corrección. Recuerdo que cuando terminé de meter toda la tierra, yo estaba molesto y dije para mí, hasta voy a barrer y voy a lavar que no quede nada, como diciendo dentro de mí para que se sienta mal. Y cuando llega y mira cómo había quedado, me vuelve a ver y me dijo, mira que no se podía. No ande diciendo que no se puede. Usted hágalo. Ya no me molesté. Me sentí bien porque algo que yo dije que no se podía, lo había logrado hacer. Enseñanzas. ¿Fue fácil? No. Cuando Dios nos toma como hijos, Dios nos quiere formar, educar, que podamos crecer y de ser necesario va a tener que utilizar la corrección que no nos gusta. Entonces, ¿qué ocurre? Todos tenemos diferentes maneras de aprender. Usted tiene una forma de aprender, yo tengo otra forma de aprender. Un día recuerdo que estaba una de las pastoras de la iglesia sentada mientras el pastor David estaba predicando. Y anotaba y anotaba y anotaba. Y entonces le digo, pero si estás anotando, yo entiendo eso, pero ¿cómo haces para no perder el hilo? Y me dice, lo que pasa es que la manera en que yo aprendo es anotando. Si yo anoto, no se me olvida. Si no lo anoto, se me olvida. Porque yo era de las personas que yo miraba el pastor David hasta la forma, ella no. En ningún momento miraba al que estaba predicando. Estaba todo el tiempo anotando. Es una manera de aprender. Entonces todos tenemos maneras de aprender. Algunos aprenden viendo, ven y aprenden. Otras personas escuchando, escuchan y aprenden. Esa es una manera que a mí me gusta. Otros practicando. No lo aprenden hasta que lo llevan a la práctica, hasta que digan yo lo hice y está bien. Y otros pasando procesos. Hay otras personas que la única manera de aprender es pasando procesos. Y procesos no fáciles, procesos difíciles. El otro día le estaba contando a mi esposa que miré la entrevista para que tuvo un boxeador. Su nombre es Jorge, alias el Travieso Arce. Es una persona hiperactiva. Entonces quería conquistar una sexta corona en diferentes pesos. Y le dice el entrenador, Jorge, Dientón, le decía al entrenador, me dijo, Dientón, no vas a poder ganarle a ese boxeador. ¿Cómo no? Ponme lo que yo sé. No le vas a poder ganar. Es demasiado grande, es muy joven, tú ya no estás jovencito. Y entonces dice que le dijo al entrenador, estás equivocado, te lo voy a probar.
Y empieza la pelea. Desde el primer asalto, dice que el entrenador le dijo, esta pelea está perdida. Te está inflamando la cara. La voy a parar en el primer asalto. Y le dice el boxeador, no la pares, pero la vas a perder. Este hombre te va a mandar al hospital. Y le dijo algo que a mí me causó risa. Le dice, no, déjalo que me pegue bien. ¿Sabes para qué? Para que la próxima vez que me digas que no me meta en un ring con alguien que me va a ganar, escuchar y obedecerte. Dice que al siguiente día en la mañana, lo noqueó. O sea, perdió la pelea. Perdió la pelea. Dice, me pegó, dice, que al siguiente, dice que en un momento le dice, ¿en qué round estamos? Estamos en el quinto. Pero si yo siento que aquí íbamos al segundo. Estaba tan perdido. Dice que a la mañana siguiente está acostado y los boxeadores cuando hacen un campamento no tienen a la esposa al lado. Dice, me despierto y miro que mi esposa está al lado. Digo, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué estás aquí? Me tengo que levantar a correr. Y le dice, no, Jorge, ya peleaste, ya peleé. Sí, y gané. No, te noquearon. Dice, me voy al baño y me miro en el espejo inflamado. Y yo, está bueno que me pase por no entender con las palabras. Algunas personas, lamentablemente, en la vida cristiana, están de la misma manera. La única forma en que aprender es a través de los procesos. Miren lo que dice Proverbios 17:10. La reprensión aprovecha al entendido, más que 100 azotes al necio. El entendido solo necesita que le corrijan. El que es necio, ni con los azotes muchas veces puede entender. Entonces todo hijo de Dios, toda hija de Dios será disciplinado o quebrantado si es necesario. ¿Cuál es la clave en esta expresión? Si es necesario. De ser necesario, vamos a ser quebrantados. Veamos algunos ejemplos de personas que lamentablemente tuvieron que vivir el quebranto. Ejemplo número 1, Jacob. Jacob, él se creía gato, siempre caía de pie. Su mamá le hace una propuesta y le dice, hijito, embauquemos a tu papá, engañemos a tu papá, para que tu papá te dé la máxima herencia, que era la bendición de Dios. Y le dice, no acepto. Cualquiera diría, ahí está, pastor, el hombre era bueno. No, pero no aceptaba. ¿Sabe por qué? Porque le temía a la maldición que su papá le podía dar. Entonces me maldice. ¿Y por qué acepta Jacob suplantar a su hermano? Que eso significa su nombre. ¿Sabe por qué? Porque su mamá le dijo, toda maldición que vierta tu padre contra ti, que esa maldición se venga para mí. Si es así, dale. Y así engañaron a su padre. Él tuvo que pasar por el quebrantamiento, pasar por el proceso para poder llegar al punto donde ahora le quiero mencionar. Mire lo que pasa en Génesis capítulo 32, versículo 25. Él era una persona sumamente autosuficiente. Va a enfrentar al hermano que había embaucado también, que le había robado la primogenitura, al hermano que le había robado la bendición, y se enfrenta con un ángel. Y ahí entendió que la única manera era aferrarse a ese ángel. Y mire lo que el ángel tiene que hacer. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Entonces Dios tuvo que tocar su fuerza para cambiar su carácter. Y de ahí deja de ser el embaucador, el que suplanta. Su nombre también significaba el que toma por el calcañal, y se convertía en Israel. Y de ahí es donde nace el nombre que todos conocemos de los hijos
de Israel, el que lucha con Dios y vence. Tuvo que ser quebrantado para llegar a este punto. Veamos el siguiente ejemplo. Moisés, sí, el gran Moisés. Dios dijo que iba a estar 400 años el pueblo de Israel bajo la esclavitud. Año 390, ¿qué hace él? Mata al egipcio. Si usted lee la escritura, se dará cuenta que Moisés sabía que Dios iba a traer libertad por las manos de él. Cuando él tiene 40 años, mata a ese egipcio. ¿Y qué tiene que hacer? Salir huyendo y tener que vivir 40 años en el desierto. La escritura dice que él era poderoso en palabras, pero esos 40 años en el desierto le hicieron perder la habilidad de la comunicación, que es algo que se pierde. Producto de estar en un desierto, las cuerdas bucales resecas. Recuerde que no había un grifo donde beber agua. Los tiempos de heladas, los sufrimientos, las enfermedades, el no hablar con nadie, porque no es que se ponía a hablar con sus ovejas, y todo lo que tuvo que sufrir. Dios tuvo que quebrantar ese impulso humano que lo llevó a matar a ese egipcio a través de 40 años en un desierto. Y mire lo que dice Éxodo 3:11, de ser aquel hombre impetuoso. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Entonces podemos decir, Dios no solo perfecciona, no solo prepara el camino, Dios no solo nos da el destino, Dios no solo nos da la ruta, también prepara el carácter que podrá sostenernos en ese andar para llegar a ese destino. ¿Qué se dice después de Moisés? De ser ese hombre impetuoso, dice la escritura que era el hombre más manso que se podía conocer. Ahí está la diferencia de una persona que vivió un quebranto y que Dios utilizó ese quebranto para hacerlo llegar al destino correcto. Veamos el tercer ejemplo. Pedro. Dios quebrantó su confianza en sí mismo. El hombre era confiado en sí mismo. Por eso, cuando Jesús empieza a caminar o lo ven, avistan que viene alguien caminando sobre las aguas y que creen que es un fantasma, creen que es un espíritu, entonces todos empiezan, por supuesto, a asustarse. Pero de pronto se oye una voz que dice: no se preocupen, no tengan miedo, soy yo, Jesús. ¿Y qué hace Pedro mientras todos están atemorizados? Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Y le dice: ven. ¿Y qué hizo el hombre? Se salió de la barca. Muchos se burlan de Pedro porque se hundió. Pero hay dos personas en la historia de la humanidad que han caminado sobre las aguas: Pedro y nuestro Señor Jesucristo. No hay otro. Ahora, el hombre empezó a hundirse, por supuesto, porque estaba una tormenta. Ahí está, pastor, pero se hundió. ¿Y usted qué cree? Que cuando Jesús llegó y lo levantó, lo llevó chineado a la barca. Regresó caminando. El único. El hombre tenía una confianza en sí mismo. Por eso Jesús dice: me van a crucificar. El Hijo del Hombre tiene que ser levantado. Así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así también el Hijo del Hombre, refiriéndose a sí mismo, porque esa es una profecía que se encuentra en Daniel, estará también en las entrañas de la tierra. ¿Y qué le dice Pedro? Si todos estos salen huyendo, se escandalizan, yo no. Yo estoy dispuesto a ir hasta la misma muerte por ti. Y Jesús, que lo conocía todo, él le dice: ay, Pedrito, mejor no hubieras dicho eso. Me vas a negar 3 veces. No, 3 veces me vas a negar y vas a escuchar al gallo cantar. Ahora mire lo que ocurre. Juan capítulo 21, versículo 17. Aquí está Jesús. En el capítulo 21 va a buscar a Pedro porque ocurre un evento en silencio. Un silencio que dijo todo.
Cuando Pedro termina de negar la tercera vez a nuestro Señor Jesucristo, recuerde que él dice en la Escritura que él maldijo. Dijo, maldita sea, no conozco a este hombre. Y de pronto el gallo canta. Jesús mira a Pedro, hacen ese contacto visual. Y ahí Pedro recuerda, me negarás 3 veces. Jesús, después de resucitado, cuando resucita, manda un recado para Pedro. Y dile a Pedro. Jesús fue a buscar a Pedro y lo encuentra y le pregunta la primera vez, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. La tercera vez, versículo 17, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, porque 3 veces lo había negado. ¿Me amas? Y respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. El quebranto no canceló a Pedro, no lo destruyó, no lo eliminó, lo preparó para cuidar mejor el rebaño del Señor. Puede encontrar entonces que el quebrantamiento no es para destruir nuestras vidas. Entonces le quiero leer esto que espero sea de mucha utilidad para su vida. El quebrantamiento es también una escuela divina. Por favor, diga conmigo, escuela divina. Es una escuela donde Dios educa, refina y revela su propósito aún en medio del dolor. Entonces, es una escuela divina que educa, refina y revela el propósito de Dios para nuestras vidas. Eso es lo que trae el quebranto. Veamos otro ejemplo, un ejemplo sumamente duro. En lo personal, considero que es uno de los ejemplos más difíciles de poder enseñar, la vida de Job. La vida de Job tuvo varias etapas que las vamos a ir viendo uno. Veamos la primera. Número 1, pérdida de sus bienes. Lo pierde todo. Y cuando uno pierde lo material, pues es algo que uno dice de una u otra manera, me recupero. Pero viene ahora la pérdida número 2, la pérdida de sus hijos. Fallecen todos sus hijos, a pesar de todo lo que él había intentado. Luego viene la pérdida número 3, que es la fuerza física, la salud. Se enferma. Ya no es aquel hombre poderoso, fuerte, que juzgaba. Ahora es un endeble que tiene que rascarse, echarse una especie de ceniza en la piel para poder matar quizás la picazón. Número 4, confusión y silencio, porque aparte de todo lo que estaba viviendo, ahora Dios no habla. Ahora está confuso. Y esto ocurre tristemente. Llegan sus amigos a consolarlo y ¿qué hacen? Empiezan a juzgarlo. Y cuando usted vea que una persona está atravesando una crisis, uno no debe andar juzgando. Es que esto es que uno no sabe los tratos de Dios para la vida del ser humano. Estos estaban ahí hablando y no sabían el trato de Dios para la vida con Job. Entonces ahora esa confusión y ese silencio está rodeando su vida. Y número 5 y la última, una revelación y una restauración completa. Pero mire algo que dijo Job antes de que todo esto ocurriera. Vaya conmigo al capítulo 5, versículos 17 y 18. He aquí, bienaventurado el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curarán. Él hiere, pero también cura. Eso es como cuando un doctor tiene
mira una herida que está infestada. Y si tuviéramos aquí a un doctor y usted le pregunta, ¿qué tiene que hacer primeramente? Limpiar. Y yo no sé si algún día a usted le han puesto alcohol en una herida, pero uno no está muy contento, ¿verdad? No se está riendo. Y si la herida está infestada, el doctor o la doctora tiene que agarrar una gasa, la esteriliza y luego... ¿Y cómo está bueno? ¡Ay, qué bueno que me está limpiando la herida! ¡Qué sabroso! No, está pegando gritos. Está gritando. A mí me dio cólico nefrítico, cólico renal. Y me llevan al hospital de emergencia y me acuestan en una camilla. Y viene un doctor, me pone la mano en la espalda y me hace. Y yo hago. Y dice, no es cólico nefrítico. Y le digo, ¿y por qué dice eso? Porque no gritó. Y le digo, pero por dentro estaba gritando. Y me vuelve a acostar y me vuelve a pegar. Y le digo, no voy a gritar, pero estoy gritando. Dice, ¿qué sintió? Le digo, como que me acaba de meter un puñal. Ah, pues sí. Ay, nomás me canalizaron. Pero uno no se está riendo cuando uno está en este proceso. Cuando uno está sufriendo este proceso. Pero dice Job, bienaventurado el hombre, la mujer a quien Dios castiga. Suena duro, pero es por nuestro propio bien. Después de todo esto, Job terminó exclamando, haciendo una declaración que muy pocas personas quizás podrían haber hecho de no haber tenido el entendimiento. Job capítulo 42, versículo 6 en adelante nos dice, de oídas te había oído. Solo de oídas. Solo aquí de oídas. Pero ahora te veo con mis propios ojos. Por lo tanto, me retracto y me arrepiento en polvo y en cenizas. De oídas. Solo por oído. Obviamente no existían las escrituras. Solo de oídos había escuchado, pero ahora te conozco de una manera personal. Ahora quiero invitarle a que usted y yo contestemos un cuestionario. Un cuestionario de 3 simples preguntas que hacen un examen de vida para nosotros, que nos ayudan a entender cuál es nuestra situación. Vayamos a la primera pregunta de reflexión en este momento. Número 1, ¿tenemos que esperar el dolor del quebrantamiento para cambiar? ¿O podemos dejarlo formar por la palabra y el consejo? La palabra, el consejo y la disciplina diaria. ¿Yo tengo que esperar el dolor del quebrantamiento para cambiar? ¿O puedo dejarme guiar por lo que la Escritura me enseña? Cuando yo vengo acá y Dios me habla, y diría mi pastor, si se lo digo yo, no me lo crea. Pero si lo dice la Escritura, tenemos que creerlo. El otro día estaba mirando un experto en matemática y estadística hablar de la Biblia y mostraba un gráfico de las conexiones que los versículos de la Biblia tienen unos con otros. Entonces decía este experto, si una sola persona hubiese escrito toda la Biblia, una sola, escucha esto, una sola, ni siquiera una persona sola podría realizar este trabajo tan perfecto de tantas conexiones, porque en el gráfico se conectaban los versículos unos con otros. Y dice, ahora póngase a pensar, 40 personas o más, porque no se sabe exactamente, más de 1500 años, en diferentes continentes, diferentes culturas, y llegar a estas conexiones. Entonces la pregunta es, ¿me dejo formar por la palabra o tengo que esperar al quebranto? Necesitamos aprender a dejarnos formar por la palabra. ¿Sabes por qué? Porque el cielo y la tierra pasarán,
pero su palabra no pasará. ¿Decimos amén? Dele ese aplauso al Señor, no se quede con las ganas. Pregunta 2, ¿qué tipo de corazón tengo? ¿El que aprende con una reprensión sabia o el que necesita ser quebrantado para reaccionar? Aquí estamos hablando de ser confrontados. Quiero contarle un testimonio de nuestra comunidad. Cuando ya estábamos aquí como pastores, una jovencita de Osana, Managua, que habíamos sido sus pastores, me escribe y me dice que había estado orando al Señor porque ella había iniciado una relación por mensajes con un hombre. Y él decía, Señor, yo quiero cortar esto, pero era una relación que se estaba agravando cada día. Entonces llega el domingo a la iglesia con su esposo y con su hijo y le dice al Señor, Señor, te ruego que tú me hables. Usa al que está predicando. Y dice, mire pastor, yo estoy pensando esto en mi cabeza. Señor, háblame. Usa al que está predicando. Estaba el mensaje en ese momento. Y el hombre que está predicando, de repente dice, es más, le voy a decir algo. O sea, abro comillas, ¿no? Dice el predicador. Es más, voy a decirle algo. Usted que está escribiéndose con esa persona que usted sabe que no le agrada al Señor, córtelo. Se me sale. ¿Y qué te pasa? No, nada. Eso me lo está diciendo el domingo a mí. Y le digo, ¿qué va a hacer? No, voy a cortarlo. ¿Pero qué ocurre? El mismo día el hombre le manda un mensaje. ¿Y qué hace ella? Le contesta. Y sigue, y sigue, y sigue. Es un testimonio difícil de contar. Pero ¿sabe dónde terminó? Acostándose con ese hombre. ¿Y sabe qué continuó? Casi pierde su matrimonio. Gracias a Dios. Gracias al Señor. Había tiempo y lograron restaurarse. Y hoy, para la gloria del Señor, están restaurados. Y gracias a Dios, no se divorciaron. La pregunta es, ¿qué tipo de corazón tengo? ¿El que aprende con la reprensión sabia o el que necesita ser quebrantado? Tercera pregunta, ¿estoy aprendiendo por obediencia o estoy obligando a Dios a enseñarme por quebrantamiento? Les cuento otra experiencia. Al día de ayer tuvimos el diplomado, una gran enseñanza, la cual le quiero animar para que usted se meta y participe. Estábamos acá, esto fue hace 12 años atrás, tuvimos un diplomado, ya habíamos hecho el diplomado antes con el doctor Arturo. Termina el diplomado ese día el doctor y se acerca un hombre que yo conocía, había sido un joven de allá de Osana, Managua, y se le acerca al doctor y le dice, doctor, quiero compartirle algo. Cuando usted estaba allá enseñando el diplomado en Osana, Managua, usted habló acerca del ahorro, que eso fue hace 2 clases atrás de las finanzas, y le dice, doctor, cuando usted dijo, si la Biblia lo dice claramente, el que ahorra poco a poco se enriquece, y empezó y enseña, ¿no?, cuál es la forma en que uno debe de ahorrar. Yo dije, para mí, yo de hoy en adelante yo empiezo. Dice, yo no era un joven, no estaba trabajando, pero yo dije, de todo lo que yo pueda, yo voy a empezar a apartar. Él enseña los porcentajes y yo voy a apartar ese porcentaje. Luego empecé a trabajar y yo dije, para mí, mi mayor anhelo es tener un carro y yo voy a ahorrar para comprar ese carro. Y empecé a trabajar, empecé a hacer todo lo que usted dice. Entonces el día de hoy, doctor, yo quiero decirle que en mi familia soy el primero en tener un carro 0 kilómetros. Y yo quiero que usted me acompañe para conocer ese carro. Perdóneme por ser chismoso, diría alguien, ¿verdad? Estoy allí y nos fuimos, bajamos. No me invitaron, pero yo fui. No, sí me invitó. Y fuimos. Y entonces era un carro, obviamente era un muchacho todavía, era un hombre joven. No era un carro despampanante, pero era su primer carro nuevo. Y le dice, mira doctor,
producto de lo que usted enseñó. Qué bonito es escuchar eso, ¿verdad? Que digan la enseñanza, por obediencia. No sabía si iba o no a funcionar, pero por obediencia lo puse en práctica. O estamos obligando a Dios a tener que quebrantarnos. Viene otra pregunta importante. ¿Puedo hacer algo para evitar que Dios tenga que quebrantarme? ¿Puedo hacer algo para que yo no tenga que recibir el quebrantamiento? ¿Hay algo que yo puedo hacer o todos tenemos que pasar por el quebrantamiento? ¿O puedo hacer algo? En lo que está ahí escrito, definitivamente que sí. Le hablo una vez más, definitivamente que sí. Proverbios 4:13 nos dice, bienaventurado el hombre que escucha la sabiduría y atiende a la instrucción. Entonces ahora veamos qué tenemos que hacer. Número 1, aprender por la palabra. ¿Qué tenemos que hacer? Aprender por la palabra. Si Dios le habla, obedezca con la palabra. No necesita vivir el quebrantamiento, solo necesita escuchar y poner en práctica. Salmo 119, versículo 9, jóvenes que están acá, y por supuesto esto es para todos, ¿con quién limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. La palabra puede corregir antes que el dolor tenga que enseñarnos, antes que el quebrantamiento toque a la puerta. Porque cuando ella llega y toca la puerta del quebrantamiento, ya es tarde. Ahora sí, Señor, ahora tendrás que pasar el quebrantamiento. Ahora sí, ahora tendrás que pasar este proceso. Otro testimonio de nuestra comunidad. Me dice un hombre, pastor, si yo tuviese el entendimiento bíblico que tengo hoy, nunca me hubiese divorciado. Mi esposa estaba en una crisis matrimonial. La esposa había entrado en una enfermedad que le causaba muchos estragos. Estaban teniendo muchos problemas. La esposa estaba muy irritable gran parte del día. Entonces estaban peleando bastante. Y me dice, ¿sabes qué me dijo mi esposa el otro día? No sigas batallando conmigo. Terminemos esto, no sufras tanto conmigo. ¿Sabe qué le dije yo? Hice lo opuesto que hice cuando me divorcié. Cuando mi ex esposa me dijo, divorciémonos, ¿sabe qué le dije yo? Para luego es tarde. ¿Dónde te firmo? Al siguiente día firmamos los dos. ¿Sabe qué le dije ahora? No, yo ya pasé por ese proceso. Ahora yo no voy a volverlo a sufrir. Dios nos hizo el uno para el otro. Nos unió para toda la vida hasta que la muerte nos separe. Así que usted se aguanta y yo me aguanto. Año 2015. Mire, esto fue tan impactante para mí que yo le puedo decir exactamente dónde estaba cuando estaba hablando por teléfono con este hombre. Ellos no viven en Nicaragua. Hace unos meses atrás me enteré que hasta el sol de hoy siguen casados. Porque alguien decidió que iba a obedecer por la palabra. ¿Nota entonces la diferencia? Número 2, obedecer a tiempo. ¿Qué tenemos que hacer para no llegar a este punto? Obedecer a tiempo. Hebreos capítulo 3, versículo 15. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Entonces la obediencia a tiempo evita procesos innecesarios. Nos evita esos procesos innecesarios que no necesitamos vivir. Algunas personas dicen, no, es que Dios sabía que yo necesitaba esto. No, no es cierto. No es verdad. No es cierto. Usted no lo necesita. Pero es que eso me hizo. Que eso Dios lo utilizó es otro tema. Porque Dios va a sacar lo mejor para nuestras vidas. Pero no es necesario. Esto va a evitarle tener que vivir esos procesos innecesarios. Número 3, obedezca en lo pequeño.
Hay algunos que quieren resolver su problema de una sola vez. Y si lo logra, maravilloso. Pero lo más probable es que usted va a necesitar empezar a tener pequeños pasos de obediencia. Le quiero comentar de un buen amigo con el que trabajé para sacarlo del alcoholismo, para la gloria del Señor, por supuesto. Me dice, ¿y qué hago viviendo en este alcoholismo que me está acabando la vida? Está acabando con mis hijas, está acabando con mi esposa, está acabando con mi mamá, está acabando con mi salud. ¿Qué hago? Y le digo, ¿hoy bebiste? No, hoy no bebí. Entonces vamos a hacernos la meta de que todo este día no vas a beber. Y mañana es otro día. Vamos a dar pequeños pasos. Hoy vas a ser fiel. Y estaba ahí la esposa. Y le digo, ¿tienes alcohol aquí en la casa? Sí, ahí tengo unas botellas. Bueno, venga para acá las botellas. Ay, hay que venderlas. Y ahí quiere vender el veneno. No es que lo voy a botar, no, vamos a vaciarlas aquí. Y le vamos a sacar hasta las botellas. Porque tenían unas botellas de unos vinos carísimos. Y la misma botella tiene un valor. A botar todo eso, vamos a sacar toda esa maldición de aquí. Al siguiente día, hey, ¿lo lograste? Sí, lo logré ayer. ¿Cómo te sientes hoy? Hoy, solo por hoy, no vas a beber. Estamos hablando ya de 3 años y medio. Hasta el sol de hoy no ha probado un trago más de alcohol. ¿Sabe cómo? Un día a la vez. Pequeños pasos traen la libertad que Dios tiene para su vida. ¿Decimos amén a eso? Sí, déjele ese aplauso al Señor. Lucas 16:10. El que es fiel en lo muy poco, mire, muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Entonces seamos fieles en lo pequeño, en este día. Obedecer el día de hoy. Entonces quien obedece en lo pequeño no necesita grandes golpes para ser corregido. Es una práctica. Usted va obedeciendo y por eso nosotros tenemos que formar a nuestros hijos. Educar desde pequeño a nuestros hijos, a enseñarles en lo poco, para que cuando sean grandes tengan la práctica de la obediencia. Y ahora, como todo en la vida, tiene un pero. Tal vez usted está diciendo, pastor, pero yo ya estoy en el quebranto. Usted está hablando de cómo evitar el quebranto, pero yo ya estoy. Entonces viene la pregunta, ¿qué pasa si hoy no estás evitando el quebrantamiento, sino que lo está atravesando? Si usted dice, muy tarde, le conté hace 2 domingos que yo participé de una conferencia sobre el aborto. Llegó una mujer que había practicado el aborto, se había practicado un aborto. Y recuerdo que nos pusieron un televisor gigante y nos presentaron un video de lo que se hace, lo que le hacen a los niños. Y esta mujer que dirigía la conferencia tenía secuelas físicas, mentales y emocionales por lo que había hecho. Entonces ella dice, un día, mientras porque se dedicaba a eso, recibí una nota que decía, para mí ya es muy tarde porque yo lo practiqué. Tal vez usted está diciendo, pastor, para mí ya es tarde porque yo ya estoy ahí, tengo una enfermedad, estoy padeciendo un divorcio y todo lo que podemos hablar. ¿Qué dice Dios de esto? Vaya conmigo al Salmos 34, versículo 18. Cercano está Jehová, el Señor, a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Si usted está en un proceso de quebrantamiento, esto se lo quiero decir de parte del Señor. Dios no está lejano. Usted no es un leproso, una leprosa delante del Señor. Dios está cercano a su vida para socorrerle, para restaurarle y para sacarle del quebrantamiento. Le damos ese aplauso fuerte al Señor.
Si en este proceso de quebrantamiento en el que se encuentra, si en medio de este quebrantamiento usted se deja procesar por Dios, vuelve a Él, vuelve a Él. No endurece el corazón, no deje que el corazón se llene de orgullo. Vuelve. Ese quebrantamiento no le va a destruir, no le destruirá. Al contrario, al final usted podrá decir lo mismo que terminó diciendo Job. Y lea conmigo lo que él escribió. De oídas te había oído, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por lo tanto me retracto y me arrepiento en polvo y en cenizas. Pero ahora te veo con mis propios ojos. Si usted viene el día de hoy y le dice, Señor, ahora entiendo que lo que hiciste, lo hiciste para que yo no fuera destruido, destruida. Que lo que hiciste fue para salvarme, para rescatarme. Me dijo una persona que estaba metido en un deporte que se había fracturado un hueso. Y me dice, cuando me fracturé ese hueso, ahí le pedí a Dios que me ayudara. Y me dice, ahora que recuerdo ese tiempo, en este caso literalmente de quebranto, de fractura, dice, ¿cómo bendigo a Dios por esa fractura? Porque por esa fractura me acerqué a Él. Hoy usted también puede un día decir lo mismo, producto de ese quebrantamiento que Dios trajo a mi vida, me permitió acercarme a Él. Esa decisión estará en sus manos.